Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Los anunciantes de irme a la pausa temprano también han venido a visitarme esta mañana dos personas que han decidido salir del ámbito en el que se desempeñaba, donde no les iba mal, y quieren entrar al ámbito político y tienen, digamos, cada uno desde su particular ubicación política, digo, porque participan desde distintas agrupaciones políticas, planteamientos que valdría la pena que usted conozca un poco más para ver si se animan a votar por ellos en la elección que va a ser determinante, ¿eh? La del 12 de abril es irrepetible, así que si ahí no damos el cambio, más complicado se nos pone en adelante. Han venido a visitarme Nora Loredo, ella es candidata a diputada por el Partido Libertad Popular con el número 4, y Carlos Magno Salcedo, candidato a diputado por el Partido Ahora Nación con el número 3. Nora, Carlos Magno, qué gusto saludarlos. Buenos días. Gracias por venir a visitarnos esta mañana. Quiero comenzar con coyuntura un poquito y después entramos a las propuestas que ustedes están llevando. Pero no podemos un poco introducirnos quiénes somos. No, sí, ahorita les voy a preguntar sobre eso, pero vamos a entrar en la coyuntura también. Bueno, vamos a probar con Nora, que ha propuesto, me parece acertadamente, ya, sí, porque para que creo que estaba haciendo un montón de cosas antes, dice, ahora me voy a meter a la política en medio de voy a decirlo en los términos que lo pienso, un fango, es casi de alcantarilla lo que tenemos. ¿Por qué entramos ahora justamente a ensuciarnos y a luchar? Miren, yo desde los años en que estaba en la universidad, o sea, hace 50 años, porque tengo 69 años, he luchado por la democracia y los derechos de los más vulnerables. Yo he luchado en las calles contra la dictadura de Morales Bermúdez, contra la dictadura de Alberto Fujimori. He sido productora, porque yo soy licenciada en Lingüística y Literatura por la Católica, pero siempre me he dedicado a las comunicaciones y al periodismo. He sido productora de los programas políticos de César Hildebrand varios años, durante los años 90, los más duros de la dictadura. He sido dirigente en el Foro Democrático, después he entrado a la OMPE cuando cayó Fujimori a hacer elecciones transparentes. De ahí me fui a la Defensoría del Pueblo con Beatriz Merino y fui directora de todas las oficinas, las 38 oficinas a nivel nacional. He viajado por todo el país, conozco a fondo a la gente, he estado luchando ahí por los derechos de las personas, y después he trabajado en muchas instituciones públicas y también en privadas, en empresas privadas. Y tengo mucha experiencia en gestión pública, he manejado oficinas grandes que tenían publicidad, he manejado grandes presupuestos y gracias a Dios nunca se me ha perdido un centavo. Entonces, y he decidido, el propósito que yo tengo de entrar ahora a política directa, digamos, es que estoy harta que las mafias nos gobiernen. Como hablábamos hace un momento, las mafias han tomado el poder. Antes los delincuentes operaban por fuera de la ley, ahora son la ley. Y mientras estén esos corruptos, esos mafiosos, esos delincuentes en el gobierno, nunca tendremos un país democrático, seguridad ciudadana, salud, educación. Entonces, mi propósito es decir, bueno, tengo 69 años y ahora voy a luchar para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país en paz, sin violencia y sin corrupción. ¿Y por qué, Nora, permíteme preguntarte? Porque claro, esa es la diferencia entre gente que quiere entrar y gente que ya está. Tú has expuesto un currículum y más bien los que están tienen antecedente, pronto hay que ver si tienen casos de violación, si tienen, ¿no? Que además lo que debería sacarlos es más bien lo que incentiva su ascenso. Muchas veces hemos tenido un presidente hace poco acusado de violación. ¿Por qué a través del Partido Libertad Popular? ¿Por qué no otro partido? Sobre lo que decías de los antecedentes, yo creo que la gente no debe mirar lo que los candidatos dicen en este momento, sino su historia de vida. Porque la trayectoria de vida no miente de una persona. Claro. Entonces, que investiguen la trayectoria de vida de la gente. Ahora, ¿por qué Libertad Popular? Porque es un partido liberal, yo soy liberal, en el sentido de que creo en la economía abierta, pero también creo, como los liberales que fundaron el liberalismo, creo que ningún país es viable si no existen ciudadanos, gente que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que todos los peruanos. Su derecho a la justicia, su derecho a la salud, su derecho a la educación.
¿no? Y además, bueno, Rafael Belaúnde es un hombre honesto, decente, y conoce mucho el Perú. Como todo buen Belaúnde, se ha paseado todo el Perú y sabe que aquí hay que poner un puente, que aquí hay que poner una carretera, que aquí hay que poner una posta. Entonces conoce, sabe lo que hay que hacer con el Perú en todos los aspectos. De acuerdo. Ahora voy a preguntarle a Carlos Magno Salcedo también, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Bueno, tú tienes un recorrido un poco reciente, digamos, más político con Ahora Nación. Entiendo que tú eres parte de los que han como iniciado este camino, pero ¿qué te lleva a decir, bueno, ahora sí ya toca entrar a digamos, este espacio, ¿no? Sí, también yo quisiera presentarme un poco para tus televidentes. Yo soy natural de Huancayo, abogado sanmarquino. De hecho, yo me considero un hijo de San Marcos. Yo era estudiante, trabajaba allí, vivía en la residencia universitaria, era jefe de prácticas. Todo lo hacía en San Marcos y no sigo más, ¿no? Entonces, luego de egresar, de hecho, también me inicié en la docencia universitaria en San Marcos, ¿no? Soy abogado, pero la mayor parte de mi desempeño profesional ha estado en la gestión pública. De hecho, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos con Nora Loredo en la OMPE. Antes fui parte del movimiento estudiantil que derrocó a Fujimori, ¿no? De la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Humanos. Tengo casi 20 años de experiencia en el Estado, en la OMPE, en el RENIEC, en el Congreso de la República, en la presidencia del Consejo de Ministros, como asesor parlamentario incluso en un par de oportunidades, y también he sido asesor presidencial de Francisco Sagasti. Entonces, conozco el Estado desde dentro. Aparte, me dedico a la docencia universitaria en San Marcos, en la Universidad San Martín de Porras en Derecho, en la Católica, en la Ruiz de Montoya, en la Científica, que es a lo que me he dedicado más los últimos años. Y yo he tenido interés en la política desde mucho antes. Siempre conceptualmente he considerado de que la fortaleza de las democracias está en tener partidos sólidos, partidos institucionales, que es lo que precisamente fue destruido desde los años 90. Desde los 90 en el Perú no hay partidos políticos que merezcan tal nombre. Por lo tanto, yo tuve una primera experiencia de intentar hacer política en otro partido. Fui fundador de ese partido y me retiré cuando creí que ya no estaban dadas las condiciones, ¿no? Y también actualmente... ¿Estamos hablando de qué partido? Cuenta del Partido Morado. Ajá. Sí, también fui fundador del Partido Morado, estuve ahí, y fue por eso que llegué a ser asesor de la bancada morada y de Sagasti después. Y asesor presidencial, ¿no? Me retiro el mismo 2021 con un grueso grupo de ex militantes morados, y finalmente llegamos a lo que es ahora Nación. También soy fundador de Ahora Nación. Creo en la necesidad de partidos institucionales, ¿no? Lamentablemente lo que tenemos en el Perú, y voy a robarme las palabras de Alberto Vergara, eso que se llaman partidos, entre comillas, la mayoría de ellos son vehículos electorales de representación lumpen. Es decir, son organizaciones que han permitido que lo peor de la sociedad, gente involucrada, organizaciones criminales, al narcotráfico, a la minería ilegal, a diversas mafias, lleguen ya al poder del Estado. Y han instalado lo que en ciencia política se denomina una caquistocracia. ¿Qué es una caquistocracia? Es el gobierno de los peores, el gobierno de los corruptos. Entonces, el gran problema de la sociedad peruana es que quienes toman las decisiones de Estado son corruptos, o sea, son funcionales a las mafias. Entonces, no gobiernan para los ciudadanos. Y ese es el principal problema del Perú, y por eso el punto primero del programa de gobierno de Ahora Nación se denomina por la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. Eso es lo fundamental. Si no hay un cambio a nivel de las cabezas de las instituciones en términos de probidad, por más que hayan propuestas técnicas supuestamente buenas, no van a funcionar. Lo que necesitamos es una regeneración de la política, y eso es lo que proponemos desde Ahora Nación como punto primero. Muy bien, está muy bien expresado la trayectoria y la vocación que tienen, y las coincidencias que claramente y son notorias entre ustedes de cara al problema principal. Ahora vayamos a desmenuzar un poco cómo se hace, porque estando de acuerdo en que el crimen esté en el poder, la pregunta es cómo hacemos para sacarlo. Y voy a plantear dos elementos que lamentablemente han ido confluyendo y hacen que esta situación se haya reforzado en el último tiempo. Leyes que ha dado el Congreso que fortalecen el crimen, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y la captura institucional, que es el otro elemento, que es que han tomado las instituciones de control para prevalecer sus intereses. ¿Cómo se hace lo uno y cómo se hace lo otro? ¿Qué van a hacer con las leyes? ¿Cuáles serían las que revisarían primero? ¿Y qué se hace para recuperar estas instituciones? ¿Bajo qué mecanismo? Porque claro, Paniagua un día, conversando con él, me decía,
hay que dejar de maldecir la oscuridad, hay que prender la luz. ¿Por dónde empezamos, Nora? Bueno, leyes hay e que instituciones empezar tomadas por derogar todas estas leyes. Ajá. Aquí nosotros como grupo tenemos un grupo que se llama el Equipo Cóndor, de diputados, de postulantes a diputados en Libertad Popular, que hemos hecho con Diego Pumareda a la cabeza este proyecto de ley para derogar todas las leyes pro crimen. Eso es lo primerito que hay que hacer. Ahora, en el tema de la corrupción, efectivamente, si no sacamos a las cabezas, ¿no?, nunca va a haber probidad en el Estado, ¿no? Porque al final de cuentas siempre se trata de personas, ¿no? Yo estoy planteando cambios en la ley 1267 y 3714, que son las leyes de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el Perú se merece seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y se merece una policía que se respete, en la cual confiamos. No, los buenos policías son la mayoría, ojo, son la mayoría, pero están arrinconados, acosados, maltratados y hechos a un lado. Y los malos elementos son los que dirigen ahora la policía. Igual que, ¿no?, que el TC, que la Defensoría, etcétera, etcétera. La Junta Nacional de Justicia, ¿no?, la Fiscalía de la Nación. Entonces, o sea, digamos, ha avanzado mucho en capturar las instituciones. ¿Cómo las recuperamos? Porque efectivamente después seguramente hay, y van a coincidir en eso, posibilidades de hacer reformas, pero lo primero es despercudir, ver cómo se hace para que eso que hay ya no siga en esos términos. Sí, bueno, el Senado tiene que sacarlos. El Senado tiene que destituir, bueno, que les den pues su oportunidad de acusación constitucional, que se defiendan, todo. Tiene que destituir a los miembros del Tribunal Constitucional, tiene que destituir al Defensor del Pueblo, tiene que destituir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El presidente tiene que cambiar a la fiscalía. No se puede estar con Tomás Aladino Gálvez de jefe, ¿no?, de presidente de la fiscalía. Entonces, eso, de hecho, si yo llegara, yo soy candidata a diputado, pero si yo llegara al Senado, lo primero que haría sería plantear la destitución de todos estos corruptos. Y desde los diputados que ven las leyes, derogar estas leyes, las leyes por crimen. ¿Qué más harían concretamente de cara a desarmar todo lo que en este tiempo como te digo, yo me estoy centrando en la policía. En el tema de seguridad ciudadana. La policía es quien da la primera cara frente a la delincuencia. Pero mientras haya policías corruptos que cobran coimas, que protegen a los delincuentes y a los extorsionadores a cambio de dinero, que roban, que hacen narcotráfico, etcétera, nunca vamos a tener seguridad ciudadana. Y el problema, Glasser, es, todos los partidos dicen, hay que fortalecer las áreas de inteligencia, hay que dotarlos de tecnología, hay que fortalecer a los detectives, capacitarlos, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el diagnóstico que yo tengo del problema de la policía es la corrupción interna. La policía tiene demasiado poder, demasiada autonomía y no se sujeta al poder civil democrático. Mientras no se reorganice a fondo la policía... Que es bien complicado, ¿ah? Es bien complicado, no solo por la resistencia interna, sino por la complicidad política que no quiere que se meta con la policía. Ustedes tienen dentro de sus filas a Gino Costa. Y Gino Costa, que en su momento intentaron, junto con otros, una reforma. Él estuvo en la 3714. Ya, ellos intentaron hacer una reforma. Hay un libro que escriben y publica el IEP, él y Carlos Basombrío, donde cuentan la reforma, pero dicen que hay lugares que era muy difícil entrar porque era una corrupción tan institucional. Fondo de vivienda, fondo de salud, que no solo no les dio el tiempo, sino no había la correlación política para aquí impulsar. Los cambios tienen que ser históricos, Glatzer, como hizo Felipe González en España con una policía franquista, corrupta, que violaba los derechos humanos. Le tomó muchos años, pero lo hizo. Hoy en día la policía española es la institución más aprobada por su gente y que con más confianza y con más respeto de los españoles, y es una policía que es una de las mejores del mundo. Colombia también hizo una reforma. Colombia también hizo una reforma. Vino con aplanadora y sacó a todos los corruptos. Si Colombia lo ha hecho, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? No, y de verdad que, digamos, no voy a propagandizar a Colombia, pero hay zonas que antes eran
tomadas por las mafias, Así es, que han reducido sus índices de criminalidad de una manera impresionante. Pero lo último que quiero decir para hablar después es que el problema de la corrupción en la policía es el diseño institucional que tiene, ese es mi diagnóstico, el diseño institucional que alienta la corrupción. Y después te voy a dar ejemplos concretos de por qué el diseño institucional de la policía hay que cambiarlo para que no haya corrupción. No se trata solo de cambiar a las personas. Ahora regresamos a eso. A Carlos Magno Salcedo le preguntaba también sobre esto, ¿no? Porque, claro, hay muchas cosas que hacer, pero hay que comenzar por los sustantivos. Ustedes dijeron, sacamos al crimen del poder de lo principal y ahí están de acuerdo. Ahora, las leyes y la captura de las instituciones, si no se resuelve eso, creo que va a ser más complicado. Sí, yo creo que los partidos democráticos que estamos en estas elecciones, que confrontamos a los partidos de la coalición autoritaria y mafiosa que ha hecho todo este desmadre, coincidimos en cuestiones fundamentales como la derogatoria de las leyes procrimen, como la recuperación de las instituciones que han sido capturadas por las mafias. Ahora el problema es el cómo, ¿no? Sí. Una primera cuestión, y eso va a depender del desempeño que tengamos en estas elecciones, es que en el próximo Parlamento haya una correlación favorable. Porque nada de lo que hagamos se va a poder realizar si resulta que las fuerzas mafiosas que están controlando actualmente el Congreso y que ponen y sacan presidentes a su antojo, si se repiten. O sea, necesitamos por lo menos la mitad más uno de diputados, o sea, 66 diputados por lo menos y 31 senadores. La idea es tener mucho más. Una vez que tengamos eso, vamos a poder en realidad hacer ese desmontaje, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la cuestión de la seguridad, que tiene dos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con los crímenes que se cometen, que afectan a los ciudadanos de manera directa, y también, aparte, la criminalidad organizada, el narcotráfico, la minería ilegal, que son dos aspectos, se requiere ciertamente una profunda reforma policial. En ese sentido, nosotros tenemos encabezando el equipo a Harvey Colchado, quien por cierto fue expulsado de la policía por investigar a Dina Boluarte, ¿no? Eso de haber llegado y haberle roto la puerta a la casa de Dina, de los buenos policías, fue demasiado para ella, y por eso lo mandan sacar. Con él se está liderando una profunda reforma policial que tiene muchos aspectos, desde la formación, desde la investigación, la especialización, etcétera, pero la probidad es un aspecto fundamental. Y nuevamente insisto en esta idea, así tenga que repetirla. Necesitamos que al mando de las instituciones estén personas probas. Porque si el jefe de la policía es un corrupto, le manda una señal a toda la institución. Entonces el suboficial que cuida en la calle dice, oye, si mi comisario roba y el que está arriba roba, oye, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No voy a ser tonto. Entonces, y eso ocurre en todas las instituciones. Necesitamos una reforma moral profunda. Pero además, el asunto de la criminalidad organizada, de la inseguridad ciudadana, no solamente es un asunto policial, es más complejo. O sea, es la reforma policial, pero también tiene que ver con la reforma del sistema de justicia. El Ministerio Público, que actualmente ya lo perdimos, ya el Ministerio Público ha sido capturado por la mafia. Luego de una disputa y de una lucha que ha habido ahí, y el Poder Judicial que está resistiendo. En ese sentido, nosotros contamos también en el equipo a Antonio Maldonado. Si bien es cierto, él por temas personales ya no es candidato, ¿no? No es candidato, pero sigue siendo parte del equipo. Todavía. De hecho, hoy día en la noche estamos en un podcast que hemos iniciado en el partido, donde estamos con Harvey Colchado, con Antonio, y él se está encargando de liderar toda la parte de la reforma del sistema de justicia, que básicamente tampoco es inventar la pólvora, Gratzer, y tú lo sabes, es recuperar lo que se quiso hacer en Seriajuz, pero que por falta de voluntad política nunca se hizo. Es recuperar... No, pero claro, como dice mi hija cuando le digo, hija, y esto, me dice, pero es obvio, papi, pero lo obvio hace tiempo no es obvio en el Perú. Claro. Antes era obvio elecciones cada 5 años, ahora ya no sabemos. Antes era obvio que si mataban manifestantes había cambios, ahora ya no es obvio. Ahora lo que el Seriajuz, que a mí me parece fue un esfuerzo importante, hoy día tendría una resistencia brutal, porque los cuello blancos, por supuesto, están vivitos y coleando. Y yo les aseguro que Hinojosa Pariachi, si lo traen ahora, no le harían un juicio, sino le harían un desagravio. Un homenaje, más o menos. Un homenaje. Sí. Así entonces, como están las cosas, ¿no? Es. Ya, entonces, pero igual hay que procurar la reforma. Luego está la parte penitenciaria.
Lo que nosotros tenemos actualmente son las cárceles que son donde los delincuentes van a hacer sus maestrías y doctorados. Y que desde las cárceles las organizaciones criminales operan para la extorsión y otros delitos. Entonces, obviamente, tenemos que recuperar el control de las cárceles, que es el otro aspecto, digamos, que termina de cerrar todo el círculo. Ahora bien, la cuestión de la justicia no es solamente el Ministerio Público y Poder Judicial. Tenemos la cuestión del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, son todas las instituciones. Ahora, hay una cuestión de fondo también, Gratzer, que ya no es solamente recuperar lo que hemos perdido. Creo que nos merecemos en el Perú repensar absolutamente el diseño del Estado peruano, empezando por el sistema de gobierno. Claramente, uno de los desmadres que ha hecho este Parlamento ha sido romper el equilibrio de poderes. Tenemos presidentes prácticamente secuestrados por el Parlamento, entonces necesitamos repensar esta figura. Mira, yo te doy un análisis. Desde la Constitución de 1933 de Sánchez Cerro se incorpora a nuestro presidencialismo original, que era copia del de Estados Unidos, elementos del parlamentarismo. Lo cierto del caso es que desde entonces, cada vez que en el Perú ha habido un presidente de la República que no ha tenido mayoría en el Congreso, sea propia o por coalición, necesariamente ese gobierno ha caído. Pasó con Bustamante y Rivero, pasó con Belaúnde, no pasó en los 80 porque lograron construir coalición, pasó con Fujimori a la inversa. Sí. Claro, no lo tumbaron a él, pero él tumbó la democracia. Así es. Y luego vuelve a pasar a partir de PPK. Entonces, ciertamente hay que rediseñar y eso implica una profunda reforma constitucional. Nosotros apostamos por una nueva constitución, uno de cuyos elementos tenga que revisarse es todo el diseño del Estado peruano. Y eso incluye Tribunal Constitucional y todo lo demás. Con ustedes, porque ustedes creen que hay que hacer cambios constitucionales más específicos y no, me dijo el otro día Gino Costa, que estuvo acá, aventurar una cosa que puede más bien generar desunión más que acuerdos en lo principal. Claro. ¿No es cierto? Sí, mira lo que ha pasado en Chile, ¿no? A Boric le salió cuadra su asamblea constituyente, ¿no? Su nueva constitución. Convención Constituyente se llamaba. Sí, Convención Constituyente, ¿no? Entonces yo creo que aquí también no sería una buena opción. Nosotros estamos por cambiar todo aquello que se ha destruido, ¿no? El tema de la cuestión de confianza, el tema del presidencialismo, hay que restituirle poder, ¿no?, al Poder Ejecutivo, ¿no? Y regresar a un presidencialismo, porque ahorita estamos en el gobierno del Congreso, ¿no? Ahora, de lo que decía Carlomagno en relación a que hay que cambiar las cabezas corruptas, también hay que, como decía, reorganizar internamente las instituciones para que la corrupción no esté alentada al interior. Vuelvo al tema de la policía, que para mí es fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es la mayor preocupación de los peruanos. ¿Quién sanciona y quién expulsa a los malos policías? Nadie. Los mismos policías. El órgano que ve toda la disciplina, las sanciones y la expulsión y la destitución está dentro de la policía. Y policía no come policía. Ajá. Hay impunidad total. Todas las grandes democracias del mundo tienen un órgano externo a la policía, que es la que investiga, sanciona y destituye a los policías por hechos graves y muy graves. ¿Ok? Entonces, yo voy a plantear una ley para formar la Autoridad Nacional Disciplinaria Policial. Externa. Externa, integrada por... adscrita al Ministerio del Interior, pero con autonomía técnica, integrada por 5 personas, el Consejo Directivo, 5 personas elegidas por concurso público, ¿ok? Que tengan como requisito 15 años de experiencia en derecho administrativo, penal o constitucional, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos realmente destituir, votar a todos los policías corruptos que tenemos en este momento y fortalecer a los policías honestos. A los policías honestos hay que darles un camino para que puedan denunciar a los policías corruptos, porque en la policía todo se sabe. Sí. ¿No? Y que tengan protección legal para ello. Eso es una cosa. Segundo, quitarle funciones al director general de la policía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene demasiado poder y eso alienta la corrupción. Te doy 2 ejemplos. El ejemplo de Johnny Mendoza, la sombra de Gerí. Ajá. ¿No?
el día anterior a un concurso de mérito en el que participaban 1.500 policías, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. El director general de la policía, Arriola, dio una resolución cambiando los requisitos para ese concurso. Dime tú, Latzer, ¿qué tiene que ver el director general de la policía en los concursos de mérito? Los concursos de mérito tienen que hacerlo el Ministerio del Interior bajo el poder civil del Poder Ejecutivo Democrático. Sí. ¿No? Entonces, y con veeduría de la Defensoría del Pueblo, y una Defensoría del Pueblo también recuperada, bien llevada. Sí. Otro ejemplo en el que hay que cambiar todo en la policía. El tema administrativo. Hace unos meses compraron 52 camionetas de lujo, Audi y Toyota, sobrevaloradas a 7 millones y en contra de las propias normas de la policía, lo dijo la Contraloría General de la República. ¿Por qué tiene la policía, y también tuvo que ver de frente a Arriola, por qué tiene la policía que administrar y que gestionar su dinero? El dinero, las contrataciones, las adquisiciones, tiene que hacerlas el Ministerio del Interior bajo mando civil. De acuerdo, no, y además Arriola ya era una expresión de la distorsión de la policía en su relación con el poder, ¿no? Yo nunca he visto, y lo digo, yo conozco a Víctor Sanabria de hace mucho tiempo. Creo que Sanabria y Arriola, que ha sido esta dupla, yo nunca he visto unos altos mandos tan sobones políticamente, ¿no? Me parece terrible eso. Ahora, quisiera también, si podemos ir en el tema, pero incorporar otro elemento. La lucha contra el crimen organizado que está en el poder tiene una materialización también en los territorios. O sea, no es que no afectan a la gente en su vida cotidiana. En algunas zonas, lo decía más temprano, conviven el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la deforestación, están matando a los líderes indígenas y mucha gente se está vinculando a esos circuitos porque no tiene alternativas. Es decir, el que va a la minería ilegal no es que tiene vocación de delincuente. Dice, si no tengo que comer y aquí me dan algo, yo voy a ir. ¿Cómo resolver esa parte? El problema de la que muy poco se habla. Lo otro está muy bien, la lucha ojalá se haga bien. Pero esa parte, ¿cómo se hace? ¿Cómo se responde? Sí, si me permites, voy a responder tu pregunta, pero antes quisiera hacer una precisión sobre lo de la Constitución, ¿no? Nosotros, ojo, no estamos planteando una asamblea constituyente que es poner la carreta delante de los caballos. Lo que nosotros planteamos literalmente es por una nueva Constitución que una y no divide a los peruanos. Y la posibilidad de esa nueva Constitución va a depender nuevamente de la correlación de fuerzas que hay en el próximo Parlamento. Si la correlación de fuerzas no es favorable, no hay manera de hacerlo. Pero si la correlación de fuerzas es favorable, sí es posible, utilizando los mecanismos del propio artículo 206 de la Constitución, que te permite ir a una reforma total de la Constitución, lo que implicaría una nueva Constitución. Y sí creemos nosotros que el Perú se merece una nueva Carta Magna, porque sí creemos que la Constitución de 1993, que ahora ha sido deformada, pasamos de la Constitución de Alberto Fujimori a la Constitución de Keiko Fujimori, ¿ya? Que ha sido, digamos, totalmente distorsionada contra la voluntad popular. Entonces, sí necesitamos un nuevo contrato social que tenga 4 parámetros para nosotros. Número 1, en términos de derechos, no disminuir ningún derecho fundamental ya conquistado. Es como cuando se abolió la esclavitud. Una vez que se abolió la esclavitud o cuando se le dio el voto a la mujer, no es posible volver atrás, ¿no? Número 1. En segundo lugar, necesitamos, desde nuestro punto de vista, revisar el capítulo económico de la Constitución, y nosotros hablamos de una economía nacional y social de mercado. Una verídica economía social de mercado que ya está escrita en la Constitución, pero que nunca se cumple. En tercer lugar, todo el rediseño del sistema de gobierno. Y en cuarto lugar, todo el capítulo de la descentralización, porque nosotros tenemos un eslogan que dice todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Y ahí voy a la pregunta específica. Necesitamos, querido Glatzer, recuperar la presencia del Estado contra la concepción neoliberal de que el Estado es grande. Por el contrario, en el Perú no hay Estado. Justamente las mafias, las economías ilegales proliferan donde no está el Estado. El Estado necesita estar presente. ¿Y cómo está presente un Estado? A través de la provisión de servicios, seguridad, educación, salud, infraestructura. Entonces somos un Estado en realidad muy ajeno. Y eso pasa, digamos, por toda una política económica. Nosotros planteamos dos aspectos. Número 1, el Perú necesita una política industrial y necesitamos emprender una política de cierre de brechas de infraestructura. Necesitamos ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos. Basta salir de Lima,
incluso en el departamento de Lima, para ver el estado de las carreteras en el Perú. O sea, obviamente con ese nivel de brecha en términos de infraestructura no es posible generar desarrollo, y ahí proliferan las economías ilegales. Ajá, sí. Ahora, justamente sobre eso, no la quería preguntar, porque ese es un tema muy significativo. A diferencia de lo que pasaba hace algunos años, cuando recordarán ustedes, en el Congreso había el congresista come oro, era uno. Sí. No, ese es el come oro. Claro, convivía con el come pollo y con la lavapiés y con la robacables. Sí. Pero había uno come oro. Ahora tenemos un Congreso come oro. O sea, ya no hay posibilidad. Sí. Consiguen leyes, consiguen reinfos, pero movilizan mucha gente. Ustedes han visto, llena la avenida. Esa es una de las cosas que yo voy a plantear, la reorganización total del Congreso. Ajá. Mira, en el 2019 había 800 trabajadores en el Congreso. ¿Cuándo? 800. No, ¿cuándo? El 2019. 2019, o sea, hace 7 años. Así es. Hoy en día son alrededor de 4.000 trabajadores. ¿Y todo por qué? Porque el fujimorismo, el 2017, suspendió el estatuto de la carrera parlamentaria, que era que tú participabas de un concurso de mérito y entrabas. Y de esos 4.000 trabajadores, solo el 10% está en planilla. Entonces tú contratas de cualquier manera, y del presupuesto del Congreso, que hoy en día es el doble que el 2022 eran 900.000, ahora es 1.800. Casi 1.700, sí. 1.700, casi 1.800. Claro. Ok, de ese presupuesto, el 71% se va en sueldos, salarios, bonos, privilegios. El 71%, y ahí hay mucha corrupción. Hay en este momento 39 oficinas, ¿cómo se llama estos órganos de investigación? Comisiones de investigación y especiales, que cada uno tiene un promedio 11.5 trabajadores. O sea, son como 450 trabajadores que se van solo en estas comisiones, que yo pido mi comisión. Señor presidente, ¿usted quiere que lo apoye? Yo quiero mi comisión para investigar cómo fue, en qué varió la psicología de las personas durante el COVID. Y formo mi comisión. Bueno, y ojalá fuera sobre ese tema. Discuten el fraude que nunca hubo. Un fraude que nunca hubo. Una comisión ODES que busca perseguir a los jueces y fiscales. Así es. ¿No? No, y el tema de las oficinas parlamentarias. Sí. Hay 12 oficinas parlamentarias. Una es de calidad legislativa. ¿Qué calidad legislativa, por el amor de Dios, estas leyes babosas que han dado durante estos tiempos, mafiosas, delincuenciales? ¿Eso es calidad legislativa? Y otra oficina que de asesoramiento parlamentario. ¿Qué asesoramiento le están dando a los congresistas, por favor? Entonces, y en esas oficinas de apoyo se la reparten entre los partidos. Entonces, hay que reorganizar el Congreso a fondo. Hay que reducir el presupuesto, hay que reducir el personal, hay que acabar con todos los privilegios. Si yo llego a ser diputada, solo voy a cobrar mi sueldo. No voy a cobrar bonos, no voy a tener 10 personas en mi oficina, solo 5, porque eso es lo que necesitas, no necesitas más. ¿No? Entonces todo eso hay que reorganizarlo, y eso requiere, como decía Carlos Magno, un consenso. Sí. Un consenso en el Parlamento. Y para que haya consenso tenemos que votar bien. Sí, ahora vamos a ponernos en ese escenario, y seguramente ahí van a coincidir en lo que acaba de decir Nora, también de que qué pasa si no hay consenso. Yo le pregunté a López Chao, no tiene la posibilidad de hablar con Rafael Luna todavía, pero él me dijo: la Constitución establece que si tú no puedes, ya más estás recortado de manos porque le han quitado posibilidades de defensa al Ejecutivo, apelar al 46 de la Constitución y llamar a la gente que por supuesto apoya al presidente de la República. ¿Cómo hacer? A ver, primero nuevamente volvemos al debate constitucional, ¿no? Una constitución es un contrato social. ¿Qué quiere decir? Requiere el acuerdo. Como dice Alfonso, una constitución no es de izquierda o de derecha, no es de ricos o pobres, no es de trabajadores o empresarios, es de todos. Claro. Para que sea la expresión del contrato social, tiene que resultar de ese acuerdo, y lo más cercano que hemos tenido históricamente es la Constitución del 79, donde se pusieron de acuerdo. Entonces, ahora bien,
También quisiera hacer un pequeño comentario respecto al... Coincido con Nora en lo que dice de la reforma administrativa del Congreso, pero la calidad de los congresistas no se explica por el diseño administrativo, se explica por la calidad de los partidos. Pero el crecimiento del Congreso... Sí, eso hay que abordar. Lo que es un perverso incentivo para el que llegue, sepa que no es para hacer algo bueno, sino para llevar a su gente. Eso es cierto, pero digamos, hay un problema de inicio que son los partidos, y es en el único punto en que probablemente yo puedo coincidir con Marta Hildebrand, que fue congresista del fujimorismo, cuando alguna vez a ella le preguntan cómo se explica la calidad de los congresistas. Ya entonces se hablaba de los comeoros, todos esos, ¿no? Sí. Ya se percibía mal. Y ella decía, es culpa de los partidos, porque son los partidos quienes pusieron de candidatos a esos delincuentes. Sí, claro. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora bien, ¿qué es lo que hacer hacia adelante? Nosotros, desde que Alfonso López Chao anunció su intención de participar en política, iniciamos un diálogo con diversos partidos. Tratamos de construir incluso una coalición electoral que lamentablemente no se pudo concretar, y tuvimos un diálogo muy intenso incluso con el Partido Libertad Popular, con Rafael Belaunde. En la perspectiva de que, aún siendo diferentes, hay que tender los puentes para después del 12 de abril, porque lo que el Perú necesita probablemente sea construir una coalición de gobierno entre las fuerzas democráticas, y eso implica las fuerzas de derecha decente, liberal, no mercantilista, implica al centro, implica a la izquierda democrática, porque hay que ser conscientes que en el Perú hay una derecha autoritaria y corrupta, caquistocrática, como la hay también una izquierda autoritaria y corrupta, caquistocrática también. Claro. Entonces, yo creo que la línea divisoria acá no es izquierda versus derecha. Ojalá fuera esa, ojalá esa no claro, es. La línea divisoria real es, digamos, el lumpen, la lumpen burguesía o el lumpen proletariado, utilizando jerga del siglo pasado, versus los políticos decentes, independientemente de los matices ideológicos que puedan tener. Entonces es de necesidad nacional que en el próximo Parlamento los partidos democráticos tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en lo fundamental. Y yo apostaría inclusive por una coalición de gobierno. ¿Y qué implica una coalición de gobierno? No solamente armar una lista para la mesa directiva del Congreso, de diputados, de senadores o la mesa directiva general, sino inclusive algo que implique el compromiso de que van a participar del Ejecutivo. Porque eso es lo que le da solidez a esta coalición de gobierno. Si no nos unimos, las mafias nos van a devorar. Sí, y por eso es que el 12 de abril, yo estoy repitiendo esto, el voto de la gente ya no va a ser desavisado, poco informado, va a ser cómplice si terminan avalando a esta gente. Y efectivamente lo que hay que hacer es evitar que la democracia, los partidos, ideologías se usen como coartada. No como que nosotros somos partido y son los dinámicos del centro. No son partido, pues. O sea eso es lo que hay que evitar. Y debo ya ir cerrando, pero pidiéndoles a cada uno, de acá, a Nora, a ti, a Carlomán, ¿no?, que puedan ahora hablarle a quienes nos siguen, porque además de lo que ya nos han dicho, deberían votar por o sus agrupaciones o ustedes ahora que se están presentando. Nora, contigo comenzamos. Bueno, yo quiero llamar primero a que voten bien, a que averigüen la historia de las personas, la trayectoria de las personas para votar. Yo tengo una trayectoria impecable en 50 años de trabajo, de lucha, de estudios. Y mi partido es un partido honesto, un partido decente, un partido liberal que va a impulsar la economía del país y va a impulsar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, yo los llamo a votar por Libertad Popular y en diputados por el número 4, porque nosotros sí nos atrevemos. Hay gente que no se atreve. Yo sí me atrevo a luchar contra la corrupción en la policía, que es algo que nadie dice. Sí me atrevo a luchar contra la corrupción en el Congreso y plantear la reorganización del Congreso, que es algo que tampoco nadie está planteando. Yo sí me atrevo, y por eso los llamo a votar con conciencia y a votar por quienes vamos a hacer los cambios y nos atrevemos a hacerlos. Muy bien, Carlomán. Ahora Nación, bajo el liderazgo de Alfonso López Chao, es un partido que ha tenido la capacidad de convocar a un amplio espectro de líderes desde la izquierda democrática, mujeres de valor como Indira Wilca, Mirta Vázquez, Ruth Luque, Harvey Colchado, Jaime Delgado, por el otro lado,
Y justamente esa amplitud, o tener en la plancha presidencial a personas como Luis Villanueva, líder de la Federación Nacional de Construcción Civil, que es el gremio probablemente más importante, que hace mucho tiempo tiene la capacidad de dialogar con los empresarios, o una líder indígena como Ruth Buendía, que precisamente es defensora de los líderes ambientales que están siendo afectados. Entonces lo que nosotros proponemos es un equipo, y dentro de ese equipo, yo siendo parte orgánica del partido, de alguna manera me comprometo a ser el articulador, porque necesitamos no solamente ganar la presidencia de la República, necesitamos tener una mayoría en el Parlamento, porque ya sabemos qué ocurre cuando un presidente está en minoría. Por eso planteamos la idea de un gran equipo, y dentro de ese equipo yo humildemente creo que tengo una capacidad de articulación que es importante y que en un Parlamento es fundamental, porque son los jefes de las bancadas los que tienen la capacidad de dialogar, y además he estado presente en todos los procesos de diálogo con todos los partidos tratando de construir puentes, ¿no? Y de eso es lo que se trata. Entonces, quienes quisieran, les pido apoyar a Carlomagno Salcedo con el número 3 a Diputados por Lima. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. A ti, ojalá gracias. Que entren los dos a la, sería importante, ojalá sea así. Aquí a quienes nos siguen tienen dos opciones que pueden, por supuesto, elegir. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay derecho a sembrar.